Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conducido por Sol Cárdenas y Carolina Gilas. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política. El domingo 5 de junio tuvimos elecciones en 6 entidades federativas. Se eligieron las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. También tuvimos elecciones del Congreso Estatal de Quintana Roo y se renovaron los ayuntamientos de Durango. Esta jornada electoral transcurrió con relativamente mucha paz. Se instalaron más del 97% de las casillas. Los incidentes eran realmente muy escasos. Al parecer, las autoridades electorales, el INE y los soples, estuvieron a la altura de su responsabilidad, hicieron bien su trabajo, no solo al organizar e instalar las casillas, pero también al proporcionar los resultados de los conteos rápido, sin interrupciones, misma noche y de manera muy certera. También creo que destaca la implementación de mecanismos de innovación democrática en estos procesos electorales. Tuvimos experimentaciones con voto electrónico en Aguascalientes y en Tamaulipas. Tuvimos un programa piloto para voto anticipado de las personas con discapacidad en Aguascalientes, así como programa piloto del voto de las personas en prisión preventiva en Hidalgo. Morena gana 4 de las 6 gubernaturas en juego, gana Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca. La oposición se queda con 2 en Aguascalientes y Durango. ¿Qué implican esos resultados para nuestro sistema político, para la coyuntura política, para la capacidad de gobierno del presidente López Obrador, para la oposición, para Morena? ¿Qué significan esos resultados para 2024? De eso estaremos hablando hoy en Política. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Política Hoy. Hoy nos reunimos para hablar de lo que ocurrió el pasado domingo 5 de junio en términos de las 6 elecciones estatales de las gubernaturas, fundamentalmente de las gubernaturas. Y para eso, para hablar de qué es lo que ocurrió, qué impacto tiene en la vida política de nuestro país, contamos con 3 especialistas. 3 colegas, amigos muy respetados y admirados: Esperanza Palma, Álvaro Arreola y Gustavo Martínez. Muy bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues vamos entrando al problema del debate. ¿Qué es lo que podrían destacar de esta jornada electoral? Para empezar, les quisiera pedir un comentario, así un tweet breve, 1 minuto, máximo 2 minutos, 2 cosas que les parece que son claves para interpretar lo que ocurrió el domingo pasado. ¿Esperanza? Sí. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay varios elementos muy interesantes. Uno de ellos es que ganaron 2 mujeres candidatas a la gubernatura de Aguascalientes y la gubernatura de Quintana Roo. Y este es un punto muy importante porque realmente representa un avance del principio paritario que está consagrado en la Constitución de nuestro país. Entonces, con estas 2 gobernadoras, la de Aguascalientes, de la coalición Va por México, y Mara Lezama, que ganó en Quintana Roo por la coalición oficialista, ya tenemos 9 mujeres gobernadoras. Y esto realmente es un dato histórico, sí lo quiero destacar. Quiero destacar también que tuvimos más mujeres candidatas a la gubernatura que hombres candidatos. Y esta es la primera vez que ocurre. El año pasado, cuando ya aplicó el principio paritario para las candidaturas a las gubernaturas, tuvimos todavía una mujer menos que candidatos hombres. Entonces, yo creo que este es un aspecto muy, muy importante de estas elecciones. Y bueno, otro tema que creo que tenemos que analizar y que ha sido muy debatido en medios académicos y en los medios de comunicación es qué ocurrió con la oposición, ¿no? Porque Morena ganó 4 gubernaturas de 6, aunque anunciaba que iba a ganar 6, pero ganó 4 de 6.
Y creo que esto se ha prestado a muchas evaluaciones, que ya tenemos tiempo de comentar, si esto es una derrota apocalíptica para la oposición, o si por el contrario realmente hay que hacer análisis como más finos, ¿no?, de los resultados y poner en su justa medida el desempeño de la coalición opositora y de la coalición oficialista y, bueno, de otros partidos como Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Álvaro, tus dos tweets. Mónica, yo creo que una de las cosas que se confirman después de los resultados y que el día miércoles se van a formalmente revisar varias tendencias. Una de ellas es precisamente la que hemos venido observando desde 2019, en donde el gobierno federal, el gobierno nacional, no tiene ninguna intención de involucrarse en las elecciones locales. Creo que se confirma el respeto que se está ocurriendo en México, inédito, de que un gobierno federal no tenga compromisos, ni mucho menos se haya señalado con pruebas, con documentos, etcétera, su intervención. Esto hace que México esté en un escenario diferente, ¿no? En los últimos 100 años, estos últimos 4 son verdaderamente algo moderno para la vida política. Otra tendencia que se confirma es, sin duda alguna, y esto es para Ripley, ¿sí?, que en 4 años un partido político, como ningún partido en la historia del mundo, ha ganado todo o está ganando casi todo. Morena se está convirtiendo en un caso complejo, relevante para la vida política, para los estudiosos de los procesos electorales y de los sistemas de partidos. Me parece que esta tendencia igualmente se confirma. Y la otra, que no es menor, ¿no?, es finalmente el declive, el deterioro explicable desde la alianza que desde 1989 venían haciendo el Partido de Revolución Institucional y el Partido de Acción Nacional, ¿sí?, y que en los últimos 4 o 5 años han mostrado sobre todo un resquebrajamiento muy importante en sus entidades más identificadas con el PAN y con el PRI. Han perdido muchísimo. Yo creo que ahorita apuntaría yo estas 3 cosas. Muchísimas gracias. Gustavo. Y lo que señalaría es que el PAN es un archipiélago. El PAN está fuerte en algunas entidades del país: Querétaro, Yucatán, Aguascalientes precisamente, y Chihuahua, ¿no? Gobierna Chihuahua, nos parece que es una gran isla panista, pero eso es interesante. Me parece que el PAN, como principal oposición, parece un archipiélago. Antes había como corredores azules que se llamaban, ahora ya no los hay, pero por ejemplo Morena le costó mucho trabajo Aguascalientes. Eso quiere decir algo, ¿no?, el enraizamiento que tiene el PAN en algunas entidades. Me parece interesante, y me colgaría un poco en lo que comentó el doctor Arreola, pero en términos no del gobierno federal, sino de los gobernadores. Los gobernadores eran como los demonios que los veíamos hasta en el 2007, 2008, por eso hubo una reforma electoral que buscaba limitar a los gobernadores, no, 2014, perdón, 2014, y ahora los gobernadores no intervinieron, tampoco intervinieron fuertemente. Yo creo que estaban esperando alguna embajada, y por ejemplo, un dato que así pude detectar es que el único gobernador que pudo poner a su candidato fue el de Tamaulipas. Nadie más puso a su candidato en su partido político. Me parece también interesante, porque los satanizábamos mucho y ahora también se replegaron ellos. Empecemos, si les parece, por ese eje de los comentarios que han tenido Álvaro y Gustavo en términos de cómo se involucran los actores políticos relevantes, la presidencia, las gubernaturas, en la sucesión, en los procesos electorales. ¿Por qué creen, en el caso de las gubernaturas, que no hubo ese involucramiento que solemos ver, que es frecuente, donde pues, pretenden asegurar la victoria del partido que ellas mismas representan? Han sido ellos mismos casi durante la mayor parte de la historia y territorios de nuestro país. Por suerte se está cambiando y también hablaremos de eso.
Y pues Álvaro sostiene que no hubo esa intervención del gobierno federal. No sé si Esperanza y Gustavo estarían de acuerdo con esto. No sé si estoy muy de acuerdo. A ver, no creo que el presidente haya intervenido directamente, pero sí vimos personajes importantes ir, por ejemplo, a los cierres de campaña, ¿no? O apoyar antes de los cierres de campaña. Son políticos. Claro, pero estaba Ebrard, estaba el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno. Digamos, lo que vimos fue que sí se movieron algunas estructuras gubernamentales para apoyar. Yo no digo que eso tenga que ser negativo, pero sí quiero señalar algo. Quienes ahora están en Morena, durante mucho tiempo criticaron eso. Es decir, que hubiera parte de la estructura gubernamental apoyando campañas de candidaturas opositores, ¿no? Entonces, bueno, es lo único que a mí me llama la atención. No estoy argumentando que hubo algo ilegal, no lo sé. Si usaron recursos públicos para viajar a los estados, pues sí hubo algo ilegal, pero creo que no hay pruebas en ese sentido. Nada más quiero comentar eso, ¿no? Y en relación a de si los gobernadores se movilizaron para apoyar candidaturas, no, realmente no lo tengo muy claro. Ahora, lo que creo es que sí tenemos un panorama muy complejo y diferente, porque tenemos coaliciones que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces, sí había habido coaliciones multicolor en la historia electoral de este país, pero las coaliciones PRI, PAN, PRD son algo novedoso que surgió realmente a partir del año pasado, cuando se creaba Va por México, ¿no? Me parece que eso es lo que está haciendo medio complejo el apoyo de gobernadores o gobernadoras, que efectivamente hay pocas, a las candidaturas locales. Pero bueno, es una hipótesis por comprobar. Bueno, un matiz en lo que expresa Gustavo. En la historia mexicana hay gobernadores electos y gobernadores impuestos. El 99% de la historia mexicana son de gobernadores impuestos. Y los ha impuesto siempre el Poder Ejecutivo Federal. No hay un gobernador priista o panista que no haya sido designado básicamente por la relación que se establece con el Ejecutivo Federal en turno. Y en este caso particular de los últimos 4 años, ¿sí?, los candidatos a las gubernaturas, ¿no?, que ya tienen 20, ¿sí?, de un partido, no han sido imposiciones, no han sido los mecanismos que era la práctica común del PRI y del PAN, Fox y Calderón, para imponer a sus candidatos. Es un matiz que es enorme, sobre todo si valoramos precisamente la influencia que tienen los gobernadores. Los gobernadores siempre han sido estos pequeños virreyes manipulables, son títeres en toda la historia, a excepción de algunos que sí se convierten. Por ejemplo, platicábamos de Gonzalo N. Santos o Javier Rojo Gómez, ¿no? Javier Rojo Gómez es el único político de la historia política mexicana que fue gobernador de Hidalgo, gobernador de la Ciudad de México y gobernador de Quintana Roo, ¿no? Francisco J. Mújica, pero en fin, son hombres que eran movidos por la presidencia. Eso es aparte. Pero lo que sí tenemos que ver y revisar con documentación, por ejemplo, el Tribunal Electoral, acabas de señalar que hubo 300 y tantos recursos, y la entidad que más recursos va a revisar el tribunal es Durango. Se supone que Tamaulipas, Hidalgo, quizá Oaxaca, no, va a ser en Durango, creo que son más del 30% de las 400 las que va a revisarse para el caso de Durango. Y hasta ahora, los recursos que se tienen, ¿sí?, quien se haya metido a la página del tribunal, se puede ver que no hay ninguna o recursos muy importantes que tengan que ver con la intervención directa de programas, hombres, planes, ¿sí?, dinero hacia las entidades federativas, en estas 6, por parte del Ejecutivo Federal. No existe, ¿sí? Y bueno, nada más otro matiz. Si los políticos profesionales no pueden ir a apoyar a los hombres o mujeres de sus partidos, pues entonces ya no estamos hablando de lucha política, no estamos hablando de elecciones, estaremos hablando de otra cosa. Si se van a tener que meter en su casa para que no los confundan de que están haciendo proselitismo ilegal, pues entonces, ¿qué queremos en este país? No, o sea, en este país se tiene que hacer así las cosas.
Bueno, yo quería un poco reaccionar al comentario del doctor Arreola, en el sentido de que, bueno, en principio sobre algo que está muy demostrado en la ciencia política es que los partidos gobernantes en democracias tienen una ventaja, tienen la ventaja de ser el incumbent, tienen recursos a disposición, tienen estructura, tienen dinero, y en ese sentido el gobierno federal tal vez no intervino de manera directa, bueno, de manera directa que sería enviar al secretario de Gobernación en un avión de la Guardia Nacional a hacer promoción por un candidato, entonces eso no es intervención, no lo sé, pero bueno, no intervino. La otra cosa es las mañaneras es un recurso también que tiene a su disposición. Las políticas públicas es otro recurso, no sé si ustedes escucharon, pero en las elecciones yo sí lo he escuchado, el señor de avanzada edad que va a votar a la casilla y dice, yo voy a votar por mi presidente porque gracias a él hoy tengo una pensión. O sea, hay un recurso, hay una política pública y al final de cuentas es una ventaja para el incumbente. Eso no lo tiene la oposición. No tiene políticas públicas porque no tiene recursos, porque es oposición. Bueno, eso. Y la otra cosa que me parece interesante es, hoy tenemos gobernadores que de alguna manera asumimos que no son impuestos. Tal vez dentro de sus partidos políticos sí sean designados por la dirigencia del partido político, pero se someten a un proceso que consideramos que mínimamente cumple las características de una democracia. La gente va, vota, se organizan elecciones, se cuentan bien los votos. Creemos que dentro de la casilla no hay fraude, afuera no lo sabemos, pero al menos dentro. Y en ese sentido lo que voy es, son gobernantes estatales, como usted decía, pequeños virreyes, ¿no? Hoy no me queda tan claro que se comporten como pequeños virreyes, pero porque ya no pueden hacerlo. Porque es que hacia ahí es a donde voy. El asunto es, me parece muy interesante que gobiernos, gobernantes que son de partidos opositores al gobierno federal, estoy pensando por ejemplo en el caso de José Murat en Oaxaca, en vez de operar, porque tiene las ventajas de recursos, políticas públicas, medios de comunicación en su estado para apoyar a su candidato, en ese sentido se repliega, pero no se repliega el secretario de Gobernación federal, ¿no? Va y vuela y hace como usted dice, tiene que hacer política porque es político, y el otro no lo hace. Lo que voy es, me parece muy interesante que gobernadores que salieron de las urnas, que tienen como cierta capacidad de independencia, de moverse, de tener intereses, al final de cuentas no lo hacen, no intervienen de esa manera, y eso se los aplaudimos, pero le reconocemos al gobierno federal que sí, que opere, su estructura que opere, porque hacen política. Lo que voy es, me parece que hay unos acuerdos muy interesantes, y en el caso de Murat me parece muy, muy interesante, desde que vio venir la ola de Morena en el 18, fue de los primeros que se acercaron al gobierno federal, se acercaron a negociar. Eso me parece interesante, y me parece también revelador que, por ejemplo, César Cravioto, de Morena, diputado de Morena, dijo, gobernadores no intervengan, porque si intervienen no se van a llevar su embajada al final, les conviene no intervenir. A lo que voy es, hay procesos de negociación detrás que me parecen muy interesantes de cómo está hoy reconfigurándose la competencia política que estamos viendo en este país. Me parece interesante en ese sentido. Entonces, en ese contexto, ¿qué explica el éxito electoral de Morena? Hoy ganaron 4 de 6, pero están en una ola ascendiente muy importante en los últimos años, junto con sus dos partidos aliados. En San Luis Potosí, en Morelos, hoy van a controlar, en cuanto a esas nuevas gobernadoras y gobernadores asumen sus cargos, van a controlar 22 de las 32 entidades federativas, que hace mucho hemos visto ese nivel de dominio de un solo partido político. ¿Qué es lo que lo explica? Lo explica el gran proyecto que tiene resonancia en la ciudadanía, lo explica el liderazgo del presidente, lo explican esas ventajas, ¿no?, del incumbent, del partido en el gobierno, de los que nos ha estado hablando Gustavo. ¿Cuáles son sus lecturas sobre esa ola morena que está creciendo en el país? Yo creo que hay varios factores. Uno, sin duda, y posiblemente el más importante, es el liderazgo de López Obrador, ¿no? Tiene un enorme liderazgo moral y que logró, a través de una polarización, creo que colocar muy bien algo que estaba en la sensibilidad social, que es el tema de élites corruptas y alejadas de los intereses populares, ¿no? Entonces me parece que ese es un factor muy importante. Pero bueno, otra cosa es que estamos viendo
que Morena, como partido nuevo, ha sido exitoso porque creo que se ha logrado como ir minando los referentes sociales de la oposición y las bases electorales de la oposición, de la ahora oposición. Y esto lo ha hecho a través de un conjunto de prácticas y digamos, que van conformando una estrategia, ¿no? Yo creo que una muy importante es que ha dado como incentivos selectivos a liderazgos del PRIismo y a bases del PRIismo para entrar a Morena. O sea, Morena es el partido exitoso que puede ganar, y el incentivo es darles una candidatura a la gubernatura, que casi seguro van a ganar, ¿no? Entonces, ahora tenemos que de 4 que ganaron, ¿no? De la coalición oficialista, 3 vienen del PRI, excepto Mara Lezama, ¿no? De Quintana Roo, que es más, digamos, es más morenista y más independiente. Creo que estuvo en el Partido Verde, pero en realidad es alguien que creo que sí es morenista. Los otros 3 militaron durante muchos años en el PRI. Entonces, eso da cuenta, creo, de que Morena es muy, muy exitoso dando estos incentivos selectivos, y eso está un poco desarmando esa cohesión organizativa del PRIismo. Bueno, hay que recordar una cosa, y sobre todo para quien nos está escuchando o viendo, y creo que sí hay que subrayarlo. Estamos hablando de una fuerza política que hace 4 años no tenía nada. Y yo creo que este es algo muy, muy importante, porque partir de 0 a tener el 70% de la población gobernando a nivel local, habla solamente de algo fundamental en ciencia política: buen gobierno. Nadie gana si hace un mal gobierno. Está demostrado que las elecciones del domingo pasado son un ejemplo de que los grupos sociales no ceden por siempre ni a una clase social, ni a un grupo político, ni a un partido su libertad, su ser. O sea, llega un momento en que los tienen que sacrificar. Históricamente así funcionan las cuestiones en la lucha por el poder. Y la lucha por el poder, bueno, finalmente, recordemos, hay un interruptor básico para entenderla, que es precisamente el poder. No es la razón. ¿Sí? Buscar razones ejemplares para justificar la ausencia o presencia de miembros de un gabinete en el proceso electoral en turno, pues no lleva a gran cosa, sino porque no tenemos entonces el otro interruptor. El interruptor clave en la ciencia política es el poder. Y en esto no entran muchas razones. Por eso entonces que finalmente lo que tenemos es un gobierno sólido, con liderazgos nacionales y estatales ahora construyéndose y hacia un camino que parece ser muy positivo para ellos. En el plano decía Gustavo, con un comentario ácido, pues las mañaneras, en las mañaneras, qué bueno, porque yo también las veo y descubro, cuando se presentan en todas las entidades federativas, hasta ahora los mejores halagos que he escuchado de gobernadores hacia López Obrador han sido de la oposición. El de Yucatán, el de Querétaro, ¿sí? El de Nuevo León ahora. Y el de Jalisco. El de Nuevo León y el de Jalisco, que es muy menor y que finalmente no tiene más que una sigla llamada Movimiento Ciudadano, que ni es movimiento ni ciudadanos. Entonces, bueno, Alfaro es un ente por ahí muy de circo. En la política también hay de esos. Pero tenemos que finalmente el reconocimiento a un gobierno lo están haciendo más. Carlos Joaquín, el exgobernador, ahora va a ser exgobernador de Quintana Roo, es un hombre que está feliz por todos los programas y proyectos que están haciendo en el sureste, junto con el de Yucatán. Y Murat, pues obviamente, pues Murat, aunque venga del PRI, ¿no? Decían los políticos de izquierda, Pablo Gómez, por cierto, con eso me quedo ahorita en el comentario: en política no le pidamos cartas de buena conducta a los políticos. ¿Qué tiene malo que vengan de un lado y que pasen a otro? Pues así es la política. Esperanza no está muy de acuerdo con que no tiene nada de malo de que de dónde venga. No, pero a ver, nada más sobre esto. Voy a retomar un comentario que hizo Blanca Heredia en algún programa alguna vez. Decía, bueno,
No es que antes no lo hicieran los secretarios de gobernación, no los secretarios de Estado, no, o sea, antes cuando el PRIismo gobernaba, no es que no lo hicieran, pero intentaban ocultarlo, lo negaban, porque había una crítica en contra. Están usando recursos públicos. El comentario de Blanca Heredia era, antes lo hacían, hoy también lo hicieron. La diferencia que ella veía era, hoy son descarados, no lo están negando, antes lo ocultaban. Pero también lo decía, es parte de nuestra construcción política en este país, cómo se fue desarrollando. Bueno, sobre eso, pero yo quería comentar algo que hacías mención sobre esta pregunta de qué hace exitoso a Morena hoy en día. Me parece interesante lo que comentaba la doctora Esperanza Palma, en el sentido de que, por ejemplo, donde a Morena le fue en votos, le ha ido muy bien en votos. Es interesante también, retomando el comentario del doctor Arreola, Morena como partido político que surge en el 14, por primera ocasión participa en elecciones en el 15, y del 15 a la fecha, en 7 años que han pasado, se ha vuelto la fuerza predominante de donde ha sacado votos, y lo interesante es que se los está robando al PRI, se los ha robado al PRD, los desfondó completamente. Ahí hay algo que hay que indagar, que yo creo que no lo estamos entendiendo bien. Estamos viendo la ola enorme. Hoy Morena gobierna 22 entidades entre el 60 y 70% de la población. 21, yo tenía 22, bueno, 21, 22. Es que sumando, entiendo que Morelos y... si sumamos Morelos y San Luis Potosí. San Luis Potosí, bueno, es un porcentaje muy grande, pero el asunto es, en tan poco año, este proceso de realineamiento, por ejemplo, en un artículo de la doctora Alma, mide el realineamiento en términos de volatilidad, pero ¿qué está detrás? ¿Cuáles son las bases? Esas sí no las estamos encontrando, pero una parte interesante, y que creo que esa la captó bien Andrés Manuel en el 18, fue acercarse a los liderazgos muy locales. Por eso en algunos momentos hablar de qué está pasando en los estados es muy difícil, porque hay que meterse al estado para ver cómo están ocurriendo las reconfiguraciones. Creo que no es en balde que Andrés Manuel haya dado 2 vueltas al país, a los municipios del país, antes de las elecciones del 18. Yo creo que ahí también tiene que ver mucho la ley electoral. Para registrar un partido político hay que pensar en términos de un partido de masas, no un partido de taxi, no un partido como los que hay en la zona andina, que son partidos más pequeños, sino que son partidos que necesitan una base muy grande. Yo creo que ahí lo entendió muy bien Andrés Manuel y se puso a recorrer y se puso a captar a esos liderazgos, pero también hay más cosas detrás, más en términos de las bases sociales de la gente que está votando Morena. Creo que ahí hay una agenda muy grande que está pendiente. Y nada más quisiera retomar sobre el doctor Arreola, que decía, hoy el elector está votando buen gobierno. Me parece que es dudoso pensar que, por ejemplo, hoy el elector mexicano es un elector retrospectivo, sobre todo porque todavía no terminan los gobiernos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de retrospectivo? Que esté pensando en evaluar a sus gobernantes, cuáles fueron los resultados en función de... Son gobernantes que apenas han sido votados. Exactamente, el voto es más prospectivo, ¿qué les está vendiendo al elector? No creo que esté evaluando buen gobierno en este momento, no se puede evaluar. No, es tanto como escuchar a gente disque académicos, ¿sí?, que dicen que Morena está triunfando porque las siglas son nuevas y que porque los ciudadanos no conocían esas siglas, y que entonces ahora eso es lo que les llama la atención, las siglas de PAN y PRI y PRD es igual a corrupción, y Morena, bueno, pues no saben, y entonces vamos a apostar por algo nuevo. No, es injusto con un movimiento político que tiene muchos años, desde el 68, 88, es una corriente, ¿sí?, social, fuerte, sólida, y que se expresa políticamente en una estructura que merece. Morena logró afianzar. Sí, desde 68 estoy hablando de un movimiento social. Un movimiento social. Morena no es la expresión del López Obrador de 4 años atrás, no. Es la consecución, ¿sí?, que pasa antes por un partido de la Revolución Democrática, tal vez antes por el Frente Democrático Nacional, y que en 2012, después de un pacto verdaderamente estúpido para PAN, para PRI, para PRD, el Pacto por México, que los hirió de muerte, y entonces, bueno, hay una estructura que retoma las esperanzas de libertad, de igualdad, etcétera, y bueno, se plasma. Yo creo que no necesariamente tenemos que ser tan injustos de que está solamente recuperando lo bueno del PRI, ¿sí?, está recuperando
la visión generosa de el alma mexicana y entonces están confiando. No, yo creo que es una fuerza política la cual tiene enormes problemas, porque no es un partido político sólido. Lo siempre he sostenido. En México hasta el 2022 seguimos ausentes de un sistema de partidos políticos. No hay partidos políticos. ¿Dónde están los militantes y activos del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, del PT? No existen. En Morena no sabe decir ni siquiera cuántos afiliados tiene. No, yo creo que esto es lo que tenemos que ver. Las consecuencias, una de las cosas que decía Esperanza, y maravillosa, el futuro es de la mujer. La mujer en política en los últimos 10, 15 años en México está reventando todo el escenario. Y esto me parece que es una de las cosas que hay que aplaudir. Pero igualmente, lo decías, Gustavo, de manera indirecta, los partidos locales, los partidos regionales, yo creo que esto, la reforma electoral que viene, con los resultados de ahora y con lo que va a venir con Coahuila y el Estado de México, creo que nos está conduciendo hacia un escenario normativo en donde los partidos regionales tengan una fuerza enorme, sólida, verdadera, real, ¿sí? Con partidos que ya van a desaparecer. Yo creo que la normatividad hacia el sistema de partidos es romper, por ejemplo, de que el registro no se haga cada 6 años. No es posible que haya partidos nacionales cada 6 años. ¿Sí? No es posible que las entidades federativas no impulsen soberanamente reglas electorales para renovar, ¿sí?, el terreno partidista. No es posible que los mismos mecanismos federales se apliquen en las entidades federativas. Todos los organismos locales, de los 6 organismos locales, a la batuta, ¿no?, siguen atrás del INE. Sí, está diseño del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que arroja muchas cosas esta selección, pero yo recuperaría, ¿no?, para entrar en otro tema, la mujer, ¿sí? El futuro político en México le pertenece, creo que, a la mujer, y el futuro está también en dónde va a descansar esa base de estructuras partidistas que necesitamos. Se está poniendo bueno esto, como pueden ver, hay opiniones muy diversas. Vamos a un breve corte y regresamos en unos momentitos para seguir hablando sobre justo la participación y representación política de las mujeres en México, en estas elecciones en particular, y sobre la participación electoral en general. No se vayan. Estamos de regreso en esta edición de Política Hoy. Seguimos hablando sobre las elecciones estatales de 5 de junio. Esperanza, tú que sigues desde tantos años la participación, la representación política de las mujeres, ¿cuál es tu diagnóstico? Nos decías al inicio 2 gobernadoras nuevas, vamos a 9 en total, estamos en números récord, pero ¿eso qué implica en realidad? ¿Qué está detrás de todo eso? ¿Cuál es tu lectura? Claro, sí, efectivamente es un gran avance, pero hay temas que tenemos que resolver todavía. Fíjense, a ver, hay un dato acá interesante. Yo les decía, hubo más candidatas que candidatos a las gubernaturas, ¿no? Hubo 13 candidatas y 12 candidatos. Pero fíjense, hay algo interesante. En Aguascalientes únicamente contendieron mujeres. Y en Tamaulipas únicamente hubo candidatos hombres, hubo 3. En las otras entidades sí se repartieron, ¿no? Candidatas y candidatos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, yo no quiero especular que hubo acuerdos secretos entre los partidos para decir, ok, vamos a dejarle a Aguascalientes una mujer y a Tamaulipas una. No creo que haya pasado eso, pero probablemente sí calcularon, viendo al oponente, cómo se comportaba y a quién iba a lanzar, si a una candidata o un candidato para cumplir la paridad. Entonces, digamos, eso me hace pensar que todavía está pesando un cálculo que no me gustaría que siguiera pesando los partidos políticos de hacer ese tipo de reparticiones, ¿no? Creo que deberían ser digamos, seguir más la paridad también dentro de cada uno de los estados. Entonces es algo que quiero señalar. Ahora, hay, por supuesto, una agenda importante por delante. Tenemos el principio constitucional de paridad en todo, entonces esperaríamos que los gabinetes fueran paritarios, por ejemplo, a nivel, no solo a nivel federal, que el presidente López Obrador sí tuvo un gabinete paritario al inicio, pero después no, hubo cambios donde, bueno, ya se desequilibró, digamos, numéricamente esa cantidad de hombres y mujeres,
Pero a nivel de los estados no vemos gabinetes paritarios. Ahora solamente recuerdo el de Nuevo León, curiosamente, porque esa más fue una consigna del candidato ganador, ¿sí? Bueno, lo que yo estaría esperando, esa fue una promesa de Américo Villarreal, que ganó Tamaulipas, que vayan a hacer gabinetes paritarios. Y de ahí vienen otras cosas, vienen agendas de gobierno que realmente tengan una perspectiva transversal de género. Sí, yo creo que es una de las cuestiones que dice Esperanza muy importantes, ¿no? Vemos como el surgimiento, ¿no?, de un movimiento serio, testarudo, pero esperanzador, ¿no?, que es sobre todo el movimiento feminista, que es sin lugar a dudas el movimiento social más exitoso de los últimos 70 años en el mundo entero, ¿no? Yo creo que esto es algo que debemos gozar en el sentido de que México está participando también de esta nueva visión. La visión que proporciona el género femenino en la política, pues está redescubriendo muchas cosas. Y creo que va a incidir mucho, sobre todo, en los programas de gobierno. Los programas de gobierno locales y federales van a estar obviamente obligados a atender esta necesidad, ¿no?, que nuestro país, caracterizado por un machismo verdaderamente silvestre, civilino, de muchas más cosas, creo que se tienen que rebasar, ¿no? Yo creo que la participación a los niveles más altos de la política de la mujer, creo que va a abrir nuevos canales y va a alentar, en el mismo sentido que lo decía anteriormente, a las nuevas organizaciones que se hacen necesarias para que en las entidades federativas crezca la forma de ver. La mejor manera de participar en política, pues, es actuando. Y si la política, donde vemos mujeres y hombres, cada vez hay más presencia de ellas, creo que va a alentar muchísimo a que los jóvenes nuevamente vuelvan a ocuparse de estos temas. Gustavo, ¿tú qué opinas sobre nuestras candidatas? ¿Género importa? Sí, bueno, género importa, claro que sí, porque hay un principio de paridad, ¿no?, formal en ese sentido. Yo más bien por donde lo quería entrarle al tema fue que esto se ha convertido en un problema, bueno, un galimatías para los partidos políticos al momento de seleccionar a sus candidatos. Tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de Morena, que su método, hoy por día, el único método por el cual están seleccionando candidatos es el de las encuestas. Y el problema que está teniendo Morena es que no necesariamente una mujer es la que sale más alta de las preferencias de sus encuestas, y entonces tiene que ajustar por principios de acción afirmativa y darle la candidatura a una mujer. Le ocurrió en varios estados a Morena, por ejemplo, en Quintana Roo fue en Oaxaca tuvieron un conflicto, ¿no? Susana Harp. Exactamente, y el asunto es, el tema de la selección de candidatos es un tema crucial dentro de los partidos políticos. En Morena es más crucial porque, siendo un partido que tiene muchas perspectivas de ganar, entonces son muchos los políticos que tienen la ambición de convertirse en el candidato, porque implica muy seguramente acceder al cargo. Y lo que está también ocurriendo es que hay aspirantes que se están saliendo. Por ejemplo, el caso de Quintana Roo con el candidato PEC, compitió por Movimiento Ciudadano, desafortunadamente no era la mejor plataforma para él, pero eso implica también ciertas fracturas dentro del partido político. En un partido en el que, como decía el doctor, está en construcción, es importante saber cómo es que esas fracturas ocurren a nivel estatal. Y, por ejemplo, la experiencia histórica para el caso del PRI es que esas fracturas en ocasiones se convertían en triunfos de la oposición. Ahí está el caso de Monreal, el senador. Entonces, a lo que voy es, el principio en algún momento se convierte en una camisa de fuerza para los partidos políticos al momento de seleccionar candidatos, y tomando en cuenta esta idea de el machismo en la política, pues las dirigencias de los partidos políticos pues no necesariamente están construyendo cuadros dentro de sus partidos políticos, cuadros donde estén encabezados por liderazgos de mujeres. Eso está bien documentado. Por ejemplo, en el caso del Verde, hay un presupuesto para la formación de cuadros, y el Verde lo gastaba en comprar escobas, ¿no? Bien padre. Pero a lo que voy es, me parece que es un tema importante que hay que verlo con mayor profundidad. Y nada más un comentario para valorar lo que está
modernizándose en la política mexicana. Griselda Álvarez fue gobernadora, la primera gobernadora en México, en Colima, gracias a su cercanía, afinidad amorosa, amistosa con el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, ¿sí? Irma fue la candidata en Baja California para enfrentar a Rufo, ¿sí? En el año 89 en Baja California, era también una figura que representaba los intereses de Salinas para cierto sector femenino. Las mujeres eran impuestas, así como los hombres, ¿sí? Y yo creo que ahora están ganando espacio. Sí, gradualmente cada vez tendrán los hombres mayor competitividad interna en los partidos, como se está viendo en el PAN, en lo que queda del PRI y lo que es ahora este movimiento Morena, pues cada vez surgen rostros y posiciones muy bien definidas. Se nos está yendo el tiempo, entonces una pregunta brevísima de seguimiento, creo que centralmente para Esperanza, para que pasemos a otro tema que quería abordar con ustedes en este bloque. Hay candidatas, pero ¿hay agenda de género? ¿Hay agenda de mujeres? Claro, mira, ese es un gran tema, tú lo has trabajado, lo sigues trabajando. Creo que es un error plantear que las candidatas y las políticas deben tener una agenda feminista. Esto, es muy importante distinguirlo de temas del género en general. Sí, porque yo estaba viendo algunas propuestas de candidatos y candidatas y, por ejemplo, proponen el salario rosa para más de... Ok, eso no es parte de una agenda feminista realmente, ¿sí? Es una política asistencial. Entonces, una agenda feminista por la igualdad es algo que van a defender fundamentalmente políticos y políticas que tienen ideales igualitarios, universales. Y no todas las candidatas mujeres tienen una formación feminista y no todos los candidatos hombres tienen una formación feminista. Entonces, no sé si me explico, pues no debemos exigir eso a las gobernadoras que ganan, porque además también tienen filiaciones partidistas. Las panistas tienen una visión particular de cómo debe construirse el mundo social, muy distinto a las mujeres de izquierda que militan en el PRD, bueno, que ya está casi extinto, ¿no? O Morena, esperaría que fueran feministas, muchas de ellas, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia importante. Muchas gracias. Sí. Una pregunta rapidísima antes de irnos al corte. Muchos análisis después del domingo apuntan a una bajísima participación electoral. Hemos visto casos distintos, hemos visto casos de Oaxaca que apenas rasguña los 40%, pero vimos también casos del 55%, me parece Durango, ¿no? De Aguascalientes. Tamaulipas, ¿no? ¿Fue bajísima la participación electoral en este proceso? ¿La ciudadanía realmente no fue? ¿Se diferencia de los otros procesos? Breve, 2 minutos, cada quien, por favor. No, yo creo que no. Yo creo que las elecciones locales en la historia mexicana son ejemplo de abstencionismo. O sea, las elecciones federales son las que concitan más atención y participación históricamente. ¿Sí? O sea, estudiando yo los procesos electorales desde los años 20, 30, la participación ha oscilado en una media entre elección federal hasta un 60% en promedio, y las elecciones locales entre un 40 y 50. Hay entidades federativas, por ejemplo, Baja California, ¿no? En los años 60, 70, que era el 20% de participación, y con una estructura corporativa, con una estructura en donde se invitaba y se exigía a la CTM, a la CNOP, que llevaran a todos a votar. No, yo creo, para lo que está sucediendo ahorita, y que ha sido también tomado como una crítica negativa de que ganan, pero se abstiene la gente. No, si revisamos los datos, si revisamos solo los datos de votación, son muy similares a hace 6 años. ¿Qué es lo que se restó? La votación, yo creo que la votación, lo voy a decir, la votación fraudulenta. El voto PRI de hace 6 años era un voto fraudulento, como fue dicho en Oaxaca. La movilización que se hizo en las elecciones del 2016, llevaron a gente alrededor de bajaron simplemente viendo los votos que sacó el PRI en 2016 en Hidalgo
y los votos que sacó el PAN, por ejemplo, en Nuevo León, vemos la diferencia. Una en Nuevo León que se sostiene y otra en Hidalgo, por ejemplo, que se viene abajo. Es el que no se abstuvieron. El PRI es el que perdió 200,000 votos. Y bueno, en términos de porcentajes, sí, ahí va. Son los porcentajes de votación a nivel, porque son elecciones locales. También creo que aquí no cometer la votación corrupta, pero en términos de calendario electoral, por ejemplo, ahí me parece que son de las 6 elecciones, solamente en 2 se votó por algo más que gobernador. Diputaciones. Fue en Quintana Roo y en Durango. Y ayuntamientos. Sí. Y entonces a lo que voy es también eso hace que la movilización del voto sea un poco más difícil para cuando solamente hay un tipo de elección y no las locales. Me parece que eso tiene también mucho que ver en términos de cómo el calendario electoral es una variable importante, no solo para la participación, sino también para la distribución de cargos. Yo nada más agregaría algo, creo que también el nivel de competitividad de las elecciones son importantes, porque en Durango la participación fue más alta, ¿no?, que en los otros estados, y fíjese, ese fue un estado súper competido. O sea, realmente hasta el final, ¿no?, todavía en el conteo rápido estábamos esperando si ganaba la coalición opositora o la coalición oficialista, ¿no? Y bueno, ganó la opositora finalmente, pero creo que eso es algo que también incide en el interés por la participación, o sea, saber que tu voto puede ser muy importante y decisivo, ¿no?, para definir quién gana la elección. Sí. Tamaulipas y Durango tuvieron porcentajes muy parecidos. Tamaulipas salió muy competido. Es el que tiene de más. participación. Muchas gracias. Vamos otra vez a un breve corte y regresamos para abordar otros temas. No se vayan. Estamos de vuelta en nuestro último bloque de hoy y hay 2 preguntas importantes. Empezamos con la primera. En sus intervenciones iniciales, Álvaro dijo que la oposición está herida de muerte, Esperanza que derrota es apocalíptica y Gustavo habló que ya no nos queda más que unos cuantos archipiélagos del PAN. Pero la oposición el domingo dijo que hay tiro. Entonces, ¿hay tiro o ese tiro fue el que hirió de muerte a la oposición? 1, máximo 2 minutos. Yo creo que la oposición está perdida. Lo dijo el presidente, lo dijo en la semana, les dio recomendaciones al PRI, les dijo, es que ustedes se olvidan del pueblo. Exactamente, me parece que la oposición, las dirigencias al menos del PAN, del PRI y del PRD, quién sabe dónde están, pero no están alcanzando a entender los retos que tienen enfrente, no están actuando como una oposición que plantee una serie de programas, una serie de alternativas a lo que es, por ejemplo, la 4T. Me parece que sí están muy enquistadas, me parece que es porque no quieren perder las prerrogativas que tienen, ¿no? Por ejemplo, Marco Cortés ganó una elección, pero su partido no lo ha hecho crecer. ¿Por qué no renuncia? ¿Por qué la oposición no plantea algo más? Me parece que la oposición en ese sentido, al menos desde el lado de las dirigencias, sí está muy distante de lo que tiene que hacer. Lo interesante, por ejemplo, sería entender por qué hoy la gente sigue votando al PAN, por qué en Aguascalientes el PAN fue el partido predominante. Me parece que no lo alcanza a entender tampoco el partido, me parece que no está claro, pero hay sectores sociales, bases sociales de los partidos políticos que siguen presentes y creo que ahí tenemos que entender qué más está pasando. No, yo decía que creo que no hay que hacer una lectura apocalíptica para la oposición de estos procesos electorales. Yo coincido con Gustavo, me parece que los liderazgos del PRI y del PAN, el PRD la verdad es que ya es un partido de extinción, en muchos estados no alcanzó el 3% de la votación, ¿sí? Está, creo, a punto de perder el registro. Pero bueno, independientemente del PRD, yo creo que los liderazgos del PRI y del PAN sí están perdidos. O sea, efectivamente no vemos renovación de agendas y lo más grave, no vemos renovación de liderazgos, eso pensando hacia la siguiente elección presidencial. Sin embargo, fíjense que les doy rápido unos datos. Yo creo que tenemos un país más pluralista que de lo que manejan, claro, los liderazgos y lo que maneja a veces los medios de comunicación. Los liderazgos es lógico, pues es por razones tácticas. Fíjense, un ejercicio que retomé que hizo una colega, si sumamos los votos del Verde, el PT y Morena en esta elección, fueron 2.584.381. Si sumamos los de la oposición, ahí voy a contar a Movimiento Ciudadano, que no necesariamente se suma, pero bueno, PAN, PRI, PRD son 2.178.753. O sea, Morena, claro, Morena ha crecido, pero tampoco parecería inalcanzable.
Y tenemos otras cifras, ¿no? Morena obtuvo el 39.88% de la votación, el PRI el 15.86%, el PAN 19.74%, Movimiento Ciudadano 5.68%. ¿Por qué les digo esto? Porque me parece que sí, claramente, tenemos un partido mayoritario, pero yo no diría que es predominante, como sí lo pensé en 2018, mucho menos hegemónico, sino que es un partido mayoritario que se inserta en un sistema pluralista todavía. Entonces, creo que es muy apresurado decir que el PRI, por ejemplo, está muerto políticamente. Muchas gracias. Yo solamente quisiera poner como ejemplo de lo que le está pasando al Partido Revolucionario Institucional y al Partido de Acción Nacional, ejemplificando dos entidades, Hidalgo y Tamaulipas. En Hidalgo la candidata del PRI era la secretaria general del Comité Nacional y obtuvo escasísimos votos en relación con hace 6 años. ¿Sí? Más de 200,000 hidalguenses ya no votaron por el PRI. Esto es algo que tienen que asumir. Y sobre todo si consideramos que históricamente lo que representa Hidalgo, un estado caciquil, un estado oligárquico, ejemplo del PRI, mordió el polvo de una manera escandalosa. El Partido de Acción Nacional de Tamaulipas, la parte más corrupta y autoritaria del Partido de Acción Nacional, es la que controló la elección. Un gobernador que debía estar en la cárcel, un encargado de la campaña electoral que también debiese parar en la cárcel, Javier Lozano, ¿sí? Y todo el aparato que repartió dinero, hombres ligados exclusivamente a Felipe Calderón Hinojosa. El PAN de Felipe Calderón, o el PAN más autoritario, mordió el polvo en Tamaulipas. Estas dos entidades debiesen hacer la reflexión que pedimos de estos organismos. No van a desaparecer, ya no nos importa. Si quieren actuar en política, pues siempre habrá un municipio con el cual puedan participar, ¿no? Y si hay registro de partidos municipales, pues hacia allá van, ¿no? Pero creo que sí es cierto que el deterioro, el declive, es obvio y contundente. Muchas gracias. Les voy a pedir una muy breve conclusión, 1 minutito cada quien, con quizá miras a 2024. ¿Quién gana en 2024 visto desde 2022? Bueno, en lo personal me parece que antes de llegar al 24 hay que ver las elecciones que vienen el próximo año, que es en el Estado de México y en Coahuila. Me parece que son muy importantes. Exactamente. Bueno, el Estado de México, no sé si han ido últimamente, parece es lo menos priista que hay últimamente, con el Mazo está muy pegado a Andrés Manuel. Me parece que esas aduanas son importantes, pero en términos de recursos, ¿a qué recursos van a tener acceso? ¿A qué tamaño del padrón de electores van a tener acceso? Hay que recordar que el Estado de México es el estado con el padrón más grande, me parece que eso es importante. Y de alguna manera, digo, no me gusta ser futurólogo, pero Morena se ve muy fuerte, al menos para esas elecciones, y esa es una base importante para el 24, y más bien mi preocupación estaría en cómo van a resolver los problemas de seleccionar a sus candidatos, tanto para ese año y para el 24. Creo que ese es un reto importante para Morena. Yo creo que efectivamente la oposición la tiene muy complicada para la siguiente elección presidencial. Hay que ver qué hace Movimiento Ciudadano, si se va a sumar a una coalición opositora o no. Lo que hasta ahora me claro es que no lo van a hacer, porque no quieren identificarse precisamente con ese pasado corrupto neoliberal, ¿no? Desde la narrativa también oficial, pues no quieren ser identificados por eso. Entonces, hay que ver eso, cómo juega toda la oposición, pero también tienen un problema muy complicado, ¿no? Que el anti-López Obradorismo no es suficiente para ganar. Esa es una. Y la otra es que no tienen liderazgos. Entonces, que tengan alguna posibilidad de ganar va a depender de qué pasa en Morena. Es decir, si el candidato es Ebrard o no, cómo va a moverse Monreal, que quiere ser candidato pero no está como en las preferencias del presidente. Entonces, la verdad es que la oposición un poco está... eso depende de qué haga Morena para ver cuáles son sus chances políticos. Yo creo que es bastante complicado para los partidos de oposición, si es que sobreviven al 23, llegar al 24, por dos cosas.
para 2024 un partido político va a tener gobernando a más del 80% de la población nacional. Va a tener con su control a más del 55% de los congresos locales. Y va a tener a 24 de 32 entidades federativas. Ergo, ¿quién puede perder una elección nacional con esos números? Tendría que pasar un tsunami verdaderamente real, o sea, un temblor, ¿no? La franja de San Andrés acabando con la República Mexicana, para que perdiera y no hubiera movilización electoral. En México desde 1917 no se interrumpen las elecciones. Entonces yo creo que para el 2024 pues va como liebre en campo abierto el que hasta ahora sigue gobernando. Muy bien, pues vamos a ir observando liebres en los próximos 2 años, sin duda. Esperanza, Álvaro, Gustavo, qué gusto enorme tenerlos aquí en el programa, poder conversar, aprender tanto de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, viendo a través de las redes. Política Hoy se va de vacaciones durante el mes de julio, pero nos veremos en agosto, ya muy pronto, a la vuelta de la esquina, con nuevos temas, nuevas y nuevos invitados. Así que ahí los esperamos. Muchas gracias. Muchas por estar con gracias. nosotros. Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política.